porque debería ser un aula grande, somos muchos, somos 90, alrededor de 90, así que no sé ustedes que cuando lleguen el lunes supongo que les dirán o ya les han avisado algo de ese tema. No, todavía no nos dijeron nada. Por eso No les estamos han dado nada. medio en el aire. Sí, capaz que el lunes lleguen. Uy, se largó a llevar con todo. Eh, Quizás lleguen el lunes a las 8 de la mañana y digan, vayan al aula tal, y así sea la cosa. Y después digan, no, 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 acá no caben, vayan a la otra. Bueno, van a tener que tener un poco de paciencia, nosotros vamos a tener que tener paciencia porque eso pasa en las primeras semanas de clase, nada más que ahora estamos a mitad de camino, por eso es que pensábamos que podía ser todo organizado, pero yo calculo que va... ¡Ay, cómo llueve! Bueno, aquí en mi casa se está cayendo el cielo. Eh, Vamos a la filmina. Sí, no me pongas presente por el chat, Alan, ¿eh? Presente por el aula virtual, ¿sí? En la planilla de asistencia del aula virtual. ¿Sí? Todos están diciendo presente, presente. No, 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 no me sirve a mí lo que escriban acá. ¿Qué pasó? ¿Se olvidaron de cómo tomamos la asistencia? Martínez No, Jalil, profe, lo que Villegas. pasa es que todos los profes toman asistencia de forma distinta. Uno nos hace descargar una app, otro nos toma a través de Ah, el canal de entonces voz, ya, otros piden en el chat, está bien, entonces se entiendo, hace una entiendo. sopa. Sí, entiendo, entiendo. Tienen razón. Ya vamos a dejar de tener ese problema. Vamos a tener otros problemas, pero este problema de por dónde pongo el presente ya no lo van a tener. Bueno, comenzamos a compartir pantalla Disculpe, para... profe, que la moleste tanto, pero hay un par de Vale. compañeros que están preguntando si los acepta. Franco Marín, Augusto Espera un Jorge. segundito. Yo Ah, están... cambié de link y me acaba de dejar porque me metió uno, me decía espera que, porque me decía que no estaba con el Gmail del Facu. Me parece raro porque sí estaba, pero me cambié de link al que está en el aula virtual y ahí me dejó. Sí, puede ser que... no lo cambié yo el link es el mismo de siempre. No sé si puede, pero no me suena que haya tocado algo con respecto a los usuarios autenticados. Yo tengo la forma de que no entren con cualquier link, sino con cualquier mail, sino con el mail de la Facu. Pero no recuerdo haber tocado eso. Aparte serían varios los que tendrían ausente, perdón. A ver, cerré acá. Seguridad, habilité que hacer la de espera ya está cerrada. A mí me pasó lo mismo, volví a intentar y me dejó con el mismo link. Claro, puede haber sido quizás que el Zoom haya estado medio raro, así que me están llegando mensajes por correo, por eso estoy... Vamos a publicar. Bien, nosotros vimos... ¿Alguna pregunta extra? Sigo avanzando en las filminas que ya vimos. Nombres de archivos vimos operaciones con los archivos. ¿Hasta dónde llegamos? Háganme acordar, por favor, porque no escribí en el libro de temas. Acá, profe, yo tengo notado, llegamos hasta Home Directory y Work Directory. Bien. Profe, Café de sí. Escucho. ¿saben cuándo son los parciales? No le di la fecha de parciales, ¿no? No, no sabemos nada de las fechas. Bueno, ya. Mayo. Anoten, esperen. Mayo. Déjenme ver el almanaque porque yo lo planifiqué. No sé dónde lo anoté, pero abril, mayo. 24 de mayo. Martes 24 de mayo. Esa sería la fecha del primer parcial. ¿Sí? Ya pedí aula en laboratorio. Me tienen que contestar.
Dependiendo de eso va a ser el horario y cómo se toma el parcial. ¿Solamente teórico o Solamente teórico, sí. Los parciales son separados, el teórico del práctico. y sabes si el práctico es en esa misma semana? ¿O es- Normalmente son en la misma semana o una semana antes o una semana después. Tratamos de que se, digamos que se den bien cerquita, ¿sí? Por ahí hay fechas que 24, sí, 24. Por ahí no hay, hay algún feriado, entonces se pasa la semana anterior o se pasa la semana posterior para terminar algún temita, pero esa sería más o menos la fecha para los cursos. Yo estoy tomando uno de las primeras fechas, me parece que algún profe lo va a tomar la semana siguiente. Lo de la PPT, ¿en qué capítulo del libro está? Este está en el libro de Tannenbaum, y no me acuerdo en qué capítulo, déjame que lo mire. Tengo que buscar un archivo donde tengo todo eso, pero prefiero buscarlo en el libro físicamente. Y ya te digo. Esperen un segundito más, que me acomode aquí. Zoom. Sistema de archivos es el capítulo 6 de Tannenbaum, ¿sí? No me acuerdo cuál es el de Stalin, pero ya se los busco. Les pasé perdón, el PDF del libro de Stalin. Creo que se lo pasé a Sebastián, ¿no? ¿Puede ser, Seba? ¿Qué pasó, Sebastián? ¿Murió? Pero... Murió Sebastián, que no contesta. No, que tengo el micrófono roto, entonces tengo que armarlo cada vez que lo tengo que agarrar. Ay, Eh, perdón. Sí, Me había pasado la primera parte, la segunda nunca me la mandó, profe. nunca te lo mandé. No, ¿y quién era la referente del 2K3? ¿O no había? No teníamos. Ah, por eso te lo pasé a vos. Es el capítulo 11 de Stalin. Y ahora te paso a vos, Seba, ya, porque si no me voy a olvidar, porque ya voy, prometo, yo soy de las que prometen y no cumplen. No, mentira, siempre cumplo. El tema es que se me olvida decirles que me tienen que recordar. No tengo agenda, chicos. Entonces, al no tener agenda no puedo hacer las cosas a tiempo. Gmail. Del otro curso también me lo pidieron y lo acabo de mandar. Por eso va a ser más fácil porque ya lo tengo cargado en un mail enviado. No, no lo envié. Juli. No sé qué le mandé. Julieta. Ah, no, me lo pidió Julieta también. Bueno, bueno, Julieta me está haciendo acordar que le tengo que mandar el libro. Yo cuando se lo mande al 2K2, se lo mando al 2K3. ¿Está? Así que ella me está haciendo acordar de que se los mande. Lo voy a poner como no leído. Y después de la clase se los mando. Discúlpenme. Profe, disculpe, Sí, ¿qué dale, unidades siga. entran? No te escuché. ¿Ah? ¿Qué unidades entran en el primer parcial? En el primer parcial entra la unidad 1, la unidad 2 y lo poquito que veamos de la unidad 3. ¿Sí? Y avancemos para la unidad 2, porque si no seguimos charlando. Generalmente van 2 unidades por parcial. El tema es que la unidad 3 es muy larga, por eso tratamos de adelantar un poquito para que no sea tanto para el segundo parcial. Esto lo vimos. Operaciones. Y creo que acá, directorios de un solo nivel y jerárquicos, también lo vimos.
punto y punto punto, directorio padre, sí, me acuerdo, rutas absolutas, rutas relativas, home directory y work directory, esto ya lo vieron en el práctico de todas formas, ¿no? El home directory es el directorio de inicio de conexión. Con el comando cde de Linux, siempre me lleva al home directory. Desde donde yo esté posicionado, pongo cde, enter, y me lleva. Entonces no tengo que pensar demasiado a dónde moverme, nada. cd. Y el work directory, o sea, el directorio de trabajo, o directorio actual, o directorio activo, lo veo con el pwd. pwd, y me dice el camino de ese directorio en donde yo estoy posicionado en este momento. Significa que es el directorio en el que estoy trabajando actualmente, por eso se le llama work directory. Vamos a operaciones que se pueden realizar sobre un directorio. Así como vimos operaciones sobre los archivos, también hay operaciones para realizar sobre un directorio. Son diferentes y a la vez similares, porque un directorio es un archivo, pero hay algunas operaciones que son diferentes por el hecho de que sea un directorio. Create, crear un directorio vacío, excepto los directorios punto y punto punto. Lo que se genera cuando yo creo un directorio es una tabla de doble entrada donde yo tengo que poner el nombre del archivo que va a contener y el inodo del... perdón, estoy hablando de inodos. No, esperen que me ubique en la teoría. Bien, los directorios punto y punto punto son directorios actual y padre. Esto es un archivo que contiene un directorio, es decir, que dice el nombre del directorio que está actualmente y el nombre del directorio que es padre del actual. O sea que cada vez que nosotros creamos un directorio vacío, ¿sí? Con el mkdir o con cualquier comando que crea directorio, crea a su vez dos subdirectorios en su interior. Por eso el tema de create. Crea un directorio que a su vez tiene adentro dos archivos o subdirectorios que son el punto y el punto punto. Por eso es que cuando ustedes ven un directorio y hacen un ls-la, van a ver que se ven estos dos archivitos como que están creados. Y ustedes dijeron, pero si yo no creé nada. Bueno, ya contiene estos directorios. Y que en su interior contienen el nombre del directorio actual y el nombre del directorio padre del actual. Hay un delete o un comando, perdón, una operación de borrado que solamente permite eliminar el directorio vacío. Si el directorio está vacío, puedo ejecutar el comando delete. Si no, tengo que hacer un delete de los archivos primero y luego un delete del directorio. No puedo borrar directorios que estén completos o que tengan archivos adentro. En realidad, hay comandos para hacer eso, pero lo primero que hace el comando es, con un comando recursivo, un rm-r, lo que hace es borrar primero los archivos y luego borrar el directorio. Pero eso serían dos pasos, desde el punto de vista del sistema operativo. Desde nosotros como usuarios, hay un comando que lo permite hacer con una de las opciones. Opendir es abrir un directorio, es decir, abrir esa tabla que contiene la lista de archivos que contiene el directorio. Cuando nosotros hablábamos de directorios, no sé si lo vimos más acá adelante, que vuelvo un poquito para acá atrás. No sé si lo puse por acá. No, este es el archivo. Bueno, a ver qué pensar. Espérenme porque voy a volver acá, que me va a ayudar más. Acá no, acá no, acá no. No, debe estar más adelante. No, debe estar más adelante. No, lo tengo en el práctico. Bueno, perdón. Tengo figuras en mi cabeza que se las quería mostrar y se ve que las he usado para el práctico y no para el teórico.
Bueno, vuelvo para atrás. Vuelvo para adelante. Perdón. Un directorio, ¿sí? Es una tabla que contiene los nombres de archivos que están dentro de ese directorio y además los inodos que están dentro de ese directorio. Por lo tanto, ese archivo, directorio, no contiene información del usuario, sino que contiene información del sistema operativo y de cómo está organizado ese directorio. Para poder leer esa información, es necesario utilizar dos operaciones que son opendir y closedir, es decir, abrir ese directorio para que sea leído y cerrarlo para que cuando yo termino de leer ese directorio, lo libere al espacio que está ocupando en sus tablas internas el sistema operativo. Por lo tanto, cuando yo quiero leer un directorio, supongamos que hago un ls-l, ¿sí? Eso sería leer un directorio. El ls-l me muestra todos los archivos que tiene un directorio, pero primero hago la operación opendir y después hago la operación readdir. O sea que tengo dos operaciones para leer. Para cerrarlo o para dejar de leerlo, tengo que hacer un closedir también para que libere el espacio de memoria ocupado por ese directorio. Después tenemos la operación rename, que permite modificar el nombre de un directorio, así como modificamos el nombre de un archivo. La operación link es una operación que tiene que ver con los enlaces. Así como tenemos la operación link para archivos, también existe el link para enlaces, perdón, para directorios. ¿Vieron algo de enlaces ustedes en el práctico? No, profe, la última clase estuvimos viendo... Todavía no. este Ay, por para colmo este jueves es feria. Para colmo este Nosotros, jueves es profe, feria. en la práctica tenemos una clase atrasada y la clase pasada vimos lo de instalar archivos, todo eso. Claro, o sea, yo voy No lo habían adelantada. explicado. Bueno, pero está bien, entonces, no estaría mal que vean en el teórico primero y después lo vean en el práctico. El link es un comando que van a ver que se llama ln, que permite crear lo que ustedes conocen como accesos directos en Windows. Pero, en Linux hay dos tipos de link, lo que se llaman enlaces duros y enlaces simbólicos. Ya vamos a ver esto en la... a ver, déjenme ver si lo vemos acá. Espérenme que... Digo link, avanzo. Ah, no lo van a ver, lo van a ver en el práctico. Bien. Link y un link son enlazar y desenlazar. Lo mismo que se puede hacer con los archivos, podemos hacerlo con los directorios. Yo puedo crear una entrada de un archivo que ya existe en otro directorio sin que tenga que copiar el archivo nuevamente, sino diciéndole que hay un archivo en tal directorio y yo lo voy a crear a ese enlace en otro directorio, tengo dos nombres de archivos para un solo archivo físicamente. Eso sería un enlace. Lo mismo sucede con los directorios. Yo digo, existe el directorio tal, que se llama y está ubicado en tal camino, y puedo crear un enlace de ese directorio por medio de el comando ln y decirle que el directorio XX es el enlace del que dije recién, y existe una sola vez ese archivo o ese directorio. Una sola vez existe físicamente en el disco, pero en el sistema de archivos aparecen con dos nombres diferentes. Vamos a ver que esos enlaces pueden ser de tipo duro, que se le llama hard link, y de tipo simbólico, llamados soft link o symbolic link. Hay diferencias entre un enlace duro y un enlace simbólico. Espero que se los
explique el profe del práctico cuando lo vean a ese tema, pero si más adelante tienen dudas, yo les puedo aclarar si queda alguna duda con respecto a eso. Esto maneja el tema de los inodos, porque nosotros vamos a manejar inodos con la práctica, pero no quiero ahondar tanto sobre los inodos porque ya lo vamos a ver ahora cuando veamos la teoría un poquito más adelante. Sobre lo que vimos, no debería haber dudas, pero si hay consultas, ahora sería el momento de preguntar, para que podamos avanzar. Todo esto que les dije de los inodos y de los enlaces, lo van a ver en la práctica, y lo vamos a ahondar un poquito cuando veamos implementación del sistema de archivos en Linux. Bien, no hay nada en el chat, no hay nada para preguntar en forma... a ver acá en el chat. Bien, creo, dice Juan José. Bien, yo avanzo. Si no me frenan y volvemos. Se termina la filmina esta y vamos a ir a la otra, que es la segunda filmina. Yo no se las alcancé a subir a esta, ¿sí? Disculpen porque como me quedé con que había que terminar la primera, no subí la segunda. Pero vamos a la parte de administración de archivos, que dice parte 2, y vamos a ir a los temas que vamos a tratar. Implementación del sistema de archivos, que trata sobre la organización, y después el otro tema es implantación de sistemas de archivos, donde vemos los 4 métodos, y ahí vemos los nodos y por eso no quería ahondar recién. Profe, Bien. sí subió la filmina esta que acaba de mostrar. Ah, La clase ¿sí? pasada. Sí, la subió cuando terminó la clase, ahí nomás la subió. Ah, la subí para no olvidarme de ser. Bueno, pero mejor entonces, ya la tienen ustedes. Esto lo tienen entonces, esto que estoy pasando ahora. No se ve nada. Ah, no estoy compartiendo, qué boba. Ahí está, porque había dejado de compartir la anterior. Sí, ahora sí, volvemos para atrás. Claro, yo hablé al Está inicio. la primera parte subida nada más. Esta segunda no. Esta segunda no. Ah, Claro. me parece. Bien, entonces no estoy tan loca. Le subí la primera que di la clase pasada y faltó ver la segunda partecita de esa primera, o sea, en las últimas filminas, y esta es la parte 2, que comenzamos hoy y que todavía no le subí. No, yo siempre se la subo después, por eso me llamó la atención que se la hubiera subido antes. Bien, Claro, es que yo decía de la filmina que mostró anteriormente. Esta no. bueno. Me marean, ¿no? Ustedes me marean porque claro, yo no me explico bien y ustedes entienden otra cosa. Pero sí, yo soy la culpable de que no me expresé correctamente. Sistema de archivos, continuamos con el sistema de archivos. Vamos a ver otro enfoque, que es la implementación desde el sistema operativo de los sistemas de archivos. Lo que vimos recién fue más bien una visión desde un punto de vista de operador o de usuario, y acá vamos a ver una visión más desde adentro de la organización del sistema de archivos. Luego vamos a ver 3 métodos de implantación, cómo se guardan en el disco los archivos, pero primero vamos a ver una estructura interna genérica. Bueno, ¿cómo se organiza el sistema de archivos? Obviamente que el sistema de archivos va a residir en el almacenamiento secundario, que serían en este caso los discos, ¿sí? Vamos a ver un enfoque, y la clase que viene vamos a ver otro enfoque un poquito más novedoso, que lo vamos a analizar así medio rápidamente. La BIOS debe ser capaz de buscar el sistema en el disco rígido, el sistema de archivos que contiene el sistema operativo. Es decir, cuando nosotros iniciamos nuestra máquina, hay un software que se llama la BIOS, un software que está en un hardware grabado, que tiene mínimos comandos para ejecutar, que lo que hace es buscar un sistema operativo. ¿Dónde busca ese sistema operativo? Lo busca en el disco. Por lo tanto, la BIOS va a un sector del disco para buscar todos los comandos del sistema operativo y poder iniciar completamente la máquina. ¿Se entendió esto? Yo prendo la máquina, se carga
un hardware, una memoria ROM, que sería de lectura. Esa memoria busca en el disco el sistema operativo que tengo cargado. Previamente ejecuta algunos pequeños comandos, como para iniciar, como para prender la máquina y empezar a poder leer y todo eso, y luego busca el sistema operativo en el disco. Cuando busca el sistema operativo, lo encuentra, ya vamos a ver cómo se hace eso, encuentra el sistema operativo y recién allí empieza a ejecutar el sistema operativo y a reconocer todos los dispositivos, etcétera, etcétera. Bien. Por eso, el hard disk o disco rígido tiene una organización genérica. ¿Por qué? Porque esa organización genérica permite que cualquier sistema de archivos, cualquier sistema operativo, pueda leerlo. ¿Sí? Por eso es genérica. Vamos a ver esa organización genérica. Vamos a ver una partición de disco. ¿Por qué? Porque podemos decir que un disco puede estar compuesto por una sola partición completa, o un disco puede estar dividido en 2 o más particiones. Cada partición es la que va a permitir contener un sistema de archivos. Entonces, una partición de disco es una unidad lógica de almacenamiento. Por eso decimos que un disco rígido puede tener una o más particiones. Con una sola partición lógica, yo puedo tener cargado el sistema operativo Windows, y en otra partición lógica puedo tener cargado el sistema operativo Linux. Es decir que puedo tener en distintas particiones distintos sistemas operativos. Ya vamos a ver qué sucede cuando tenemos varios sistemas operativos en distintas particiones. Pero por ahora, déjenme avanzar un poquito. Cada partición puede tener un sistema operativo diferente, por lo tanto, sistemas de archivos diferentes. Los sistemas de archivos dependen del sistema operativo que tenga asociado. Por ejemplo, FAT y NTFS corresponden a los sistemas operativos, puntos suspensivos, y ustedes responden. Windows. Windows, muy bien. Cuando hablamos de FAT y NTFS, estamos hablando de Windows. Si yo digo ext4, ext3, ¿de qué sistema operativo estamos hablando? Linux. Linux. Muy bien, muy bien. Entonces, estos son nombres de file system o sistemas de archivos, y cuando yo los nombro, yo hago referencia a sistemas operativos asociados. Windows, estos dos, ext4, ext3, ext2, a Linux. A pesar de que hay sistemas operativos como Linux que leen otros sistemas de archivos que no sean los propios. Linux lee los NTFS, lee los de iOS o de Apple o de Mac, ¿sí? Pero cada uno tiene asociado el suyo. Bien. Dentro del disco podemos tener particiones. Las particiones son divisiones crudas, físicas del disco. Cuando hablamos de discos comunes, ¿sí? Discos rígidos, 4 como máximo. Esas son las particiones primarias que puede tener cualquier disco rígido. O 3 primarias y una extendida. O sea que yo dividirlo al disco físicamente, puedo hacerlo en 4 particiones, o puedo dividirlo en 3 particiones y una que sea de otro tipo que se llama extendida. ¿Qué es una partición extendida? ¿Sí? Nosotros tenemos 3 primarias y una extendida. Para que una partición sea extendida, hay que definirla como extendida cuando se las crea a las particiones. Va a ser una sola siempre extendida. No puede haber 2 primarias y 2 extendidas, sino que puede haber 4 primarias o puede haber 3 primarias y una extendida.
Esa partición extendida puede ser particionada a su vez en varias partes, llamadas particiones lógicas. O sea que yo voy a tener 3 particiones primarias, que son divisiones físicas que hace el disco, y puedo tener una extendida que a su vez puedo dividir en varias partes. Por eso yo puedo decir en cualquier sistema operativo que tengo 12 particiones, porque voy a tener 3 primarias y 9 lógicas, que son las que están, las lógicas, son las que están dentro de una partición extendida. Se utiliza para contener múltiples unidades lógicas. Solo puede haber una partición extendida por disco físico. Las particiones lógicas ocupan una parte o toda, dependiendo de la cantidad que tenga, de la partición extendida. También pueden contener sistemas de archivos en su interior. ¿Sí? Vamos a particiones, conceptos. Partición activa. Ya voy a ir a un grafiquito. Partición activa. Una de las particiones primarias, solo una, puede ser la partición activa. La partición activa es la que permite iniciar el sistema operativo, por eso contiene los archivos para iniciar el sistema operativo. Y contiene todo el sistema operativo para ser ejecutado. Solo puede haber una partición activa. ¿Qué pasa cuando yo guardo en las distintas particiones que tengo distintos sistemas operativos? Para ello existe un software que también es cargado desde un hardware, no es un software que está en el disco, sino que está en los programas de arranque, que se llama gestor de arranque. Este gestor de arranque lo único que hace es leer de cada una de las particiones si hay un sistema operativo cargado, y me permite elegir cuál va a ser la partición activa. Ustedes habrán escuchado de Group o de Lilo, que son los gestores de arranque más usados, más conocidos, y cuando yo inicio la máquina me aparece un menucito chiquitito que dice, usted quiere iniciar con Windows, usted quiere iniciar con Linux versión tal, usted quiere iniciar con Windows versión tal, ¿sí? Que aparecen varias opciones. Bueno, eso es un gestor de arranque que fue cargado y que todavía yo no elegí cuál va a ser la partición activa con la que yo voy a comenzar a ejecutar la máquina. A ver qué dice el chat, si hay alguna pregunta. Yo tengo como 6 particiones, sí, pueden tener muchas. Windows, ventana Linux creo, ay ya no sé qué. Perdonen que no estoy poniendo el chat, lo voy a poner chiquitito acá para que lo pueda ver, porque si no voy a estar abriendo cada rato. ¿Son lenguajes de bajo nivel estos gestores de arranque? Sí, son lenguajes de bajo nivel, Lucas. Generalmente son en Assembler o en C, están creados para que se ejecuten apenas inicio la máquina antes de llegar a leer el sistema operativo. Bueno, entonces estos gestores de arranque buscan en esas 4 particiones físicas que yo voy a tener, que pueden ser las 3 primarias y una extendida, o las 4 primarias, y dicen, bueno, usted tiene esto, 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 para elegir y comenzar a ejecutar. Cuando yo le doy Enter, la opción que elijo, ahí va a la partición, la carga como activa, y lee el sistema operativo y empieza a encender ese sistema operativo. Cuando no elegimos, vieron que nos dan unos segundos de espera, y elige una que está por defecto. Generalmente hay una que es la que queda por defecto, entonces yo si espero mucho tiempo me voy a otro lado, espero 10, 15, 20 segundos, carga esa partición como sistema, como partición activa, y siempre es la misma. Veamos, eso es lo que tenían las netbooks de Conectar Igualdad. Sí, puede ser. Yo la verdad que no las he visto, esas netbooks, Gabriel,
por lo tanto no te podría decir cómo eran, ¿viste? Que venían con Linux y Windows. Sí, sé que venían con Linux y Windows, pero seguramente tenían ese gestor de arranque para que ustedes eligieran si con uno o con otro. ¿Sí? ¿Vos podías elegir? Sí, entonces sí, seguro. Porque ahí tenemos dos sistemas operativos cargados y no podemos iniciar con los dos. Entonces, había que elegir con cuál queríamos iniciar. Imagínense que esto es un disco. Si te colgabas, te abría el Linux, porque por defecto estaba el Linux, claro. Si te colgabas, significaba que si esperabas mucho tiempo o estabas distraído, abría por defecto el Linux. Bien, imaginemos en este grafiquito que les veo yo, perdón, me fui, que esto es un disco, ¿sí? Ese rectángulo es un disco. Fíjense que el disco tiene 4 particiones que pueden ser de diferentes tamaños y van a ser 4 primarias. Imaginémonos que van a ser 4 primarias. Después vamos a ver el tema de la extendida, pero por ahora imaginemos que son 4 primarias. El disco va a tener un sector que no es tan grande como esto, sino que yo lo hice grande para que se lea, pero es muy pequeñito en cuanto a tamaño físico, que tiene la MBR. La MBR es la Master Boot Record, o sea, el registro de buteo, maestro de buteo. El registro maestro de buteo lo que hace es tener esos primeros comanditos para ejecutar y luego en la MBR yo le mando, perdón, yo tengo marcada 4 particiones que son 1, 2, 3, 4 y la tengo marcada a una con un bit 1 que está activado para saber cuál es la partición activa que le llamábamos, ¿sí? Si queremos iniciar con la 1, si queremos iniciar con la 2, la 3 o la 4. Entonces, una de estas va a tener ese unito activado por defecto, pero en el MBR me carga el gestor de arranque y me permite que yo ese unito lo ponga en 0 y ponga el unito en otra. Una tiene que ser, sí o sí, una de ellas tiene que tener el 1 activado. Pero por defecto la tiene una, que en este caso tuyo, Gabriel, era el Linux, y si yo usaba el gestor de arranque podía cambiar a Windows o a otro sistema operativo si tuviera más de 2 particiones. ¿Sí? Profe, disculpe. Dale. O sea que esas celdas serían donde estarían los diferentes sistemas operativos cargados. No, en la memoria. esas celdas serían solamente cuál es la partición Ah, bien, bien. que está activa, que sería la activa. Cuando marca la 1, por ejemplo, supongamos que esta es la activada, la 1, va automáticamente a leer la partición 1 y empieza a ejecutar el sistema operativo acá. Lee la partición 1. Si yo tengo marcada la 2, salta la 1 y pasa a leer la 2. Si la partición no tiene un sistema operativo, no te deja seleccionarla. Exactamente, porque solamente me aparecen aquí las que tienen cargado un sistema operativo. Por eso la MBR activa alguna, pero alguna que tenga sistema operativo. ¿Queda claro eso, no? No puedo activar la 4. Supongamos si en la 4 no tengo un sistema operativo. No me da la opción. Perdón, se me fue adelante. Estoy moviendo el chat, por eso se me activa. Cada partición debe contener la información de todos los archivos y directorios, en el caso que sea necesario, para decir que inicio el volumen. Es decir, supongamos que inicio con Linux. ¿Qué tendría que tener esta partición? El sistema de archivos donde raíz es el primer directorio. Además de los comandos y programas del sistema operativo, tiene una parte donde dice que raíz es el sistema, el primer directorio, y dentro de raíz todos los directorios que tengo. ¿Sí?
Déjenme ver acá un poquito más esto. Acá. ¿Qué tiene esta parte de adelante que es el bloque de arranque? Acá se le llama número mágico. ¿Mm? Número mágico que le indica cuál es el sistema de archivos. Porque dentro de esto, espérenme si me está faltando una flecha. Quiero ver si me está no, perdón. Creí que me faltaba una flecha. Imagínense que estamos con un... Estoy corriendo el chat porque lo tengo encima de lo que ustedes... Ustedes no ven el chat, ¿no? No, profe. Ah, bien. No, porque lo tengo encima de la filmina y yo lo voy moviendo de acuerdo a ver qué voy viendo para explicarles. Entonces yo voy moviendo el chat de acá para allá. ¿Qué les decía? Ah, imagínense que estamos con la partición 2, ¿sí? Vamos a analizar esta partición. Primero analizamos el disco completo, que tenía 4 particiones, la MBR y los cuatro registritos donde digo cuál es la activa. La partición 1, 2, 3, 4. Imaginemos que tenemos la partición 2 y analizamos esa partición. ¿Qué contiene esa partición? El bloque de arranque que tiene todos los programitas o comandos para ejecutar el arranque del sistema operativo. Y luego a continuación tiene lo que se le llama número mágico, que indica qué sistema de archivos tiene asociado. Si es un NTFS, si es un X3 que para Linux, X4 para Linux, o un FAT. Dependiendo de eso, hay un número en hexadecimal que está cargado aquí para que sepamos a cuál corresponde. Cada número tiene un sistema de archivos asociado. Después viene un sector de metadatos. Todo esto está dentro de la partición, ¿no? Un sector de metadatos que contiene información de dónde y cómo están los archivos en esa partición. Si están al principio, si están al final, si primero empiezo con este, si segundo no. O sea, toda esa información genérica. Y luego, realmente los archivos y los directorios que contienen los datos. O sea, los metadatos van primero para definir cuántos archivos tengo, cuáles son esos nombres de archivos, dónde están los directorios, qué contiene cada directorio, y luego están físicamente los archivos con su contenido. ¿Mm? Eso sería ampliado una partición. Avanzo un poquito más y si hay dudas, volvemos para atrás. Entonces, en la MBR tengo el sector 0 del disco. Es utilizado este sector 0 para arrancar la computadora y contiene la tabla de particiones. La tabla de particiones son esos 4 registros que uno de ellos tiene el 1 para decir cuál es la partición activa. La tabla de particiones, además, tiene dónde comienza y dónde termina cada partición. ¿Por qué? Vuelvo para atrás. Porque yo dije que estas particiones pueden tener distinto tamaño. Al tener distinto tamaño, yo tengo que decir dónde comienza la 1 y dónde termina la 1, dónde comienza la 2 y termina la 2, dónde comienza la 3 y termina la 3. Porque es un disco físico que va a estar dividido en 4 partes. Entonces, además de cuál es la activa, esta tabla dice, la 1 comienza de acá hasta acá. Para que acá hasta acá te muevas para leer todo. No podés moverte en esta partición porque estás leyendo esta. Estás activando esta. Entonces todo lo que guarde, todo lo que haga, lo va a hacer en esta partición. Si yo cargo el sistema operativo que está en la 2, me muevo desde acá hasta acá. Y guardo información y leo información en la 2. Así voy separando una partición de la otra, a través de la tabla de particiones. Cada partición inicia con un bloque de arranque. Todas las particiones tienen su bloque de arranque. Solo una se marca como activa. Cuando arranca la PC, el BIOS lee la MBR y lo ejecuta. ¿Sí? Vamos a la partición de Linux específicamente. La partición de un disco Linux
que sería un disco, ¿de qué tipo? ¿De qué tipo de sistema de archivo? X3 o X4. Muy bien. Tiene un bloque de arranque, un superbloque, una administración de espacio libre, los nodos y el directorio raíz, y luego los archivos y directorios. Es decir, hay un bloque de arranque que carga el sistema operativo en la RAM, un registro que se llama superbloque, que contiene el número mágico que les dije yo, que era el número que identifica el sistema de archivos, para que sepamos que estamos trabajando con X3 o con X4, y la cantidad de bloques que tiene el sistema de archivos, es decir, cuánto espacio, aquí está, ocupa toda esta partición. De acá hasta acá. Así dice la cantidad de bloques. Después decimos que la administración del espacio libre es una forma de registrar, ya vamos a ver más adelante cómo se hace, de una forma de registrar cuáles son los espacios vacíos que yo puedo usar cuando voy creando archivos. Porque yo tengo que saber a dónde puedo guardar archivos y a dónde no voy a guardar archivos porque ya está ocupado. Por lo tanto, tengo esa administración de espacio libre que va a tener todos los lugares donde yo puedo guardar archivos nuevos. Después está otra estructura. Esto es una estructura que se llama mapa de bits. Acá hay una estructura, a continuación, que se llama nodos i. Y ahí ven ustedes los inodos que tenemos en ese file system, que existen para todos los archivos que puede crear el sistema operativo. Los inodos son un número finito de números, pero además de ser números, son estructuras, ¿sí? Eso lo hablamos ya. Esa estructura está toda cargada acá, en este sector, a continuación del espacio libre. Hay un número finito de inodos. No recuerdo el número, y no lo busqué. Esa es una deuda que tengo con ustedes. Ya les voy a decir en la actualidad, según el tamaño de particiones, según el tamaño del sistema operativo y el tipo de hardware y varias cosas, tienen un tamaño, tienen una cantidad de inodos que puede soportar. Había en una época con discos chicos y sistemas más pequeños de 64.000 y pico de archivos, pero ahora yo sé que son más, creo que son a la potencia de 2, ese número pero elevado a la 2, pero no se los quiero confirmar porque tengo que averiguarlo bien. Pero tenemos un número finito de inodos. Todos están allí, los usados y los no usados. Yo pongo acá los usados y le digo, el inodo 1 tiene el archivo tal, el inodo 2 tiene el archivo tal, el inodo 3 tiene el archivo tal, y así guardo todos los inodos, y los que no tienen archivo asociado está el inodo vacío. ¿Sí? Cuando yo voy a buscar un archivo, voy a buscar el inodo acá, leo los atributos de ese archivo, y recién puedo ir al directorio raíz para ver en qué directorio está guardado ese inodo, ese archivo. Primero tengo que ir al inodo y luego a los archivos directamente con el contenido. ¿Se acuerdan que yo les dije que leíamos el inodo, los atributos y luego las direcciones donde está? Bueno, acá está toda esa información para ir a buscar el contenido acá. ¿Se entiende? Me pone nerviosa que no me conteste. Sí, profe, se entiende. Bueno, gracias. En autogestión. Bueno, ya está. Sí, profe, gracias, ahora sí. Bueno, entonces, esta sería la estructura de un sistema de archivos X3, X4 para Linux, que se respeta en todos. Todos los sistemas de archivos tienen esta estructura. El bloque de arranque, el superbloque, la administración del espacio libre, los nodos i, el directorio raíz, y a continuación todos los archivos y directorios que guarde. Por lo tanto, esto no es proporcional a los espacios que yo hice acá en el... supongamos que esta es toda la partición, ¿sí? Todos estos espacios son re chiquititos, y todo el resto
está con archivos y directorios. Lo que pasa es que a mí me tenían que entrar los nombres de cada una de las partes, por eso lo hice grande a cada uno de estos. Pero si no, serían muy chiquititos porque es poco espacio el que ocupan. Está claro eso, ¿no? Bien, avanzamos. ¿Preguntas o dudas con respecto a este sistema de archivos, de la estructura y cómo es el tema de las particiones? Dice Internet, a ver, esperen acá. Dice Internet que ese comando muestra la cantidad de nodos usados y libres. Claro, porque eso no es un comando primero, ¿no, Lucas? Pero sí, yo tengo todos los inodos, los que están usados con archivos y los que se van a usar, porque son los que yo puedo disponer. Si elimino el inodo, no puedo eliminar el inodo Márquez, Uriel, ¿sí? El inodo sigue existiendo porque yo como usuario no puedo eliminar el inodo. El sistema operativo lo dispone, lo use o no lo use. Tiene una cierta cantidad finita, o sea, un número fijo de inodos que puede usar. Si usa todos, bien. Si llega hacia el límite, ya no puede usar más. Pero si no lo usa, queda vacío. Yo lo que puedo hacer es cada vez que borro un archivo, elimino el contenido del inodo, por lo tanto lo dejo liberado para ser usado nuevamente. ¿Sí? Cada vez que borro un archivo, yo dispongo de un inodo nuevo. Ya sea NTFS o EX, Lautaro, no entendí la pregunta. No, profe, mi duda era si esta estructura de archivos, se utilizaba para cualquier sistema de archivos. No. Ya sea, Claro, yo hice la salvedad que ya vamos a ver en NTFS, pero para X 2, 3 o 4 es para Linux. Voy a ver cómo. solo para Linux. Yo pensé que para NTFS también. Sí. No funciona igual, para Bueno, NTFS. bueno. Listo, Aclaro gracias. eso porque esta es la presentación de NTFS. Por eso puse acá, para que quede claro, partición del disco Linux. ¿Está? Bien, ya vamos a ver la de NTFS. Ah, no la hice. Déjenme ver un cachito, espérenme, porque tiene que estar en alguna parte. Ah, puede ser en la filmina de la clase que viene. Déjenme ver, a ver. Ay, no hice la de NTFS. Bueno, me van a tener que perdonar, porque no les hice ese. Tiene que estar en alguna filmina, pero puede ser que lo puse para más adelante. Sí, voy a volver y vamos a seguir como tengo la filmina hecha, porque ya es lo que les voy a subir. Dejamos pendiente cómo implementa la partición para NTFS. Yo creo que lo tengo junto, que lo voy a dar la clase que viene, si termino hoy esta, lo voy a dar junto con el nuevo disco sólido, las particiones, no las MBR, sino las, bueno, se me olvidó el nombre ahora. Las nuevas particiones, a ver si alguien me ayuda. Las nuevas, digo, formas de particiones de disco. Bueno, se me fue. Los discos sólidos no utilizan MBR. Los discos sólidos utilizan... No hay forma. Se me fue de la cabeza. Cuando me acuerdo... A ver si alguien busca en Google y me dice. GPT, profe. GPT. Eso. Y eso lo vamos a ver cuando veamos lo de Linux, lo de Windows también. Por eso voy por parte, porque es digamos, complicadito toda esa partecita también. Los nuevos M2 también usan GPT, profe. Bien, exacto. ¿Qué filmina estoy mostrando? ¿Están viendo implantación de archivos? Asignación continua. profe. ¿Sí? Bien. Pasamos a cómo adentro
del disco se guardan los archivos. Una es la asignación, perdón, vuelvo. Hay 4 métodos: asignación contigua, lista ligada, asignación por lista enlazada y un índice, y nodos y. Estas dos, las primeras, las vemos como para hacer un poquito de historia y ver cómo fue evolucionando la implantación de archivos en los sistemas operativos. Pero las que se usan son estas dos últimas. La asignación contigua, que en realidad también se usa para ciertos tipos de dispositivos, pero no es tan usada. Cada archivo ocupa un conjunto de bloques contiguos en el disco. Es decir, si yo tengo un disco, imagínense que tengo el archivo A con un gris clarito, después tengo el archivo B con un gris oscurito, el archivo C con un gris clarito, y así voy poniendo los distintos archivos. Y cada uno de los bloques que ocupa ese archivo, es decir, si el archivo A tiene 4 bloques, acá va a estar señalizado el archivo A. Después va a tener los 3 bloques siguientes, el archivo B, los 6 bloques siguientes, el archivo C, y así sucesivamente. El tema es los problemas que ocasionaba esto. ¿Cuánto espacio le asignaba al crear el archivo? Yo digo que el archivo A tiene 4 bloques. ¿Ocupará los 4 bloques? ¿O menos o más? Yo no sé, porque si el archivo crecía, no podía, al tener otro a continuación, no podía permitirle que crezca, porque yo ya le daba 4 bloques y punto. Supongamos que el archivo ocupaba 3, podía crecer un bloque más y nada más. O si ocupaba los 4 de entrada y no le daba nada para crecer, cada vez que yo quisiera agregar algún tipo de información al archivo, aquí no me cabía. Entonces tenía que borrar ese archivo de allí, dejar ese espacio libre y agregarlo al final del disco. Esto provocaba que hubiera espacios liberados. Por ejemplo, estos 4 primeros quedaran en blanco, después ocupado, 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 y por acá otros en blanco, porque seguramente lo borré o lo cambié de lugar, porque no me cabía donde estaba guardado, tenía que ocupar más al final, y entonces iban a ir quedando espacios vacíos. Esto provocó que los espacios liberados luego tuviéramos que hacer lo que se le llamaba en su momento, cuando se usaba la asignación contigua, la compactación del disco. Era un programita que era parte del sistema operativo que reorganizaba todos los archivos guardados y ponía de nuevo al principio corriendo todos los archivos con el espacio que ocupaba. Y los espacios en blanco eran ocupados por los nuevos, digamos, ubicaciones del archivo, ¿sí? Eso era lo que le llamaban compactación o desfragmentación del disco, también se llamaba así. ¿Habrán escuchado alguna vez esos términos? Sí, tardaba una banda antes. Claro, porque era un sistema muy antiguo y además lo que tenía que hacer era copiar de nuevo todos los archivos. O sea, era como cuando yo grabo un archivo, pero multiplicado por a la n potencia. Graba el archivo A, corría, lo sacaba de donde estaba, grababa el archivo B, lo sacaba de donde estaba y lo volvía a guardar en el espacio que estaba libre, y así iba ocupando los espacios en forma consecutiva. Por eso se llama asignación contigua. Tenía sus ventajas y sus desventajas. La implementación era muy simple. ¿Qué hacía yo? Solo necesitaba la localización del comienzo del primer bloque y la longitud, es decir, ¿dónde comienza el archivo A? En el bloque 5. Y tiene 10 bloques. ¡Pum! Leí el 5 y ya tenía todo a continuación porque sabía cuántos bloques ocupaba. Era muy simple de implementar este sistema. Fácil lectura. Uy, está cayendo piedras. Espérenme un segundo, chicos, porque tengo miedo que me pase algo acá en mi casa.
Falsa alarma no es piedra, es una fuerte, fuerte lluvia que pareciera que son piedras. Es una lluvia muy fuerte. Yo estoy en la zona norte, chicos, así que no sé si están en la zona sur, no se preocupen porque nada que ver con ustedes. Pero me asusté porque yo tengo tejas y no se escucha el ruido normalmente. Y ahora estoy escuchando un ruido muy, muy fuerte, por eso me asusté. Bueno, entonces, ventajas de la asignación contigua. Implementación simple, el sistema operativo solo tenía que registrar dónde comenzaba el archivo y cuántos bloques ocupaba. Fácil. Desventajas. Esto que se planteó recién. El desperdicio de espacio. Cada vez que yo grababa un archivo o quería aumentar el tamaño del archivo, tenía que borrarlo de donde estaba y ponerlo más adelante. Por eso no era posible crecer. Y eso provocaba lo que se llama fragmentación interna y externa. La fragmentación interna es una cosa, la fragmentación externa es otra. Vamos a ver de qué se trata estos conceptos. La fragmentación interna es espacios de memorias no utilizados y que no puede aprovechar ningún proceso o archivo. Es decir, yo tengo un bloque asignado para un archivo y digo que ese archivo tiene 3 bloques que va a usar, y en realidad ese archivo no usa los 3 bloques, usa el primero completo, el segundo completo y el tercero usa la mitad del espacio que le asigné. Y no puedo, este espacio libre que no ocupó, dárselo a otro archivo. ¿Por qué? Porque esta es la mínima unidad de división. Pero muchas veces esa división de bloque es grande y me sobran espacios. Entonces la última, generalmente pasa esto en la fragmentación interna, el último bloque que yo le asigné queda desperdiciada una parte. Esto es un problema que se llama fragmentación interna. La solución para la fragmentación interna es achicar los tamaños de los bloques, para que lo que sobre aquí sea poco. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hablamos de fragmentación externa? El espacio libre entre un archivo y otro sí puede ser aprovechado por otro proceso, porque ya son bloques completos que están libres. Se llama fragmentación externa cuando hablamos de archivos, pero cuando también hablamos de procesos. Por eso esta definición dice proceso o archivo, ¿sí? Estamos viéndolo con archivos, pero cuando veamos procesos, la unidad que viene, vamos también a hablar de fragmentación externa. Así que por eso es que este concepto se aplica a los dos. Si se elimina un archivo, se me fue, ¿qué pasó acá? Ahí está. Si se elimina un archivo, se requiere otro de igual tamaño para no desperdiciar el lugar. Supongamos que yo elimino el archivo C, porque lo borré, porque ya no lo necesito más, y ocupa 6 bloques. Para no desperdiciar, voy a tener que poner acá un archivo que ocupe 6 bloques. Si no, si ocupo uno que ocupa 5, si pongo uno que ocupa 5, me va a sobrar un bloque y no lo voy a poder utilizar, porque ¿qué archivo va a ocupar un solo bloque? Puede ser muy chiquitito. Entonces, provocaba esas situaciones de que quedaban bloques sueltos. Esos bloques sueltos es lo que se llama fragmentación externa. No es dentro de un bloque me sobra un poquito de espacio, es un bloque completo que no lo puedo usar porque es poco para otro archivo. ¿Se va entendiendo? Solamente cuando hay fragmentación externa podemos hacer la desfragmentación o compactación, ¿sí? La fragmentación interna no tiene hasta ahora solución más que tratar de que sea mínima. Por lo tanto, esa desfragmentación o compactación implicaba reubicar los archivos para hacer espacio a un archivo más grande.
voy cambiando los distintos archivos de lugar para que los espacios libres estén todos juntos y que generen un espacio grande como para poder guardar un archivo allí. Bien. Vamos, en el chat. Okay, en el chat. En mi casa va y viene la lluvia, profe, ¿puedo poner 2 archivos de 3 bloques, por ejemplo? A ver, María Agustina, no entendí la pregunta. ¿Puedo poner 2 archivos de 3 bloques, por ejemplo? Ah, en el caso del 6, sí. En el caso del archivo C, que tenía 6 espacios, podía guardar 2 archivos de 3. Pero supongamos que yo no tenía 2 archivos de 3, que solamente quería guardar uno de 4 o uno de 5. ¿Qué hacía ahí? O dejaba todo el espacio libre, que provocaba fragmentación, y lo ponía al final, o ocupaba ese espacio y me sobraban 2 bloques, o 1. Pero de todas formas me provocaba fragmentación, porque los 6 libres implicaban que no estaba usado ese espacio, o los 2 libres o 1 libre que quedaba, tampoco los podía usar. Por eso es que se trataba de hacer compactación del disco cada vez que se podía, pero eso era en épocas de antaño, ¿sí? Cuando ustedes no habían nacido todavía, o estaban naciendo. Bueno, vamos a avanzar un poquito. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Seguimos. Está duplicado, por eso se animó 2 veces. ¿Se puede almacenar un archivo de 8 bloques de disco acá? Acá no, solamente en el caso que fuera a continuación. O solamente que tuviera que borrar el archivo E, que tiene 12 bloques. Bien, el otro método. Asignación por lista ligada. ¿Cómo era de llevar ese control de qué lugares estaban ocupados y qué lugares estaban vacíos para guardar archivos? Porque, volviendo acá atrás, este método, perdón, fragmentación no. Este método de asignación contigua, lo que implicaba... ¿Hola? ¿Qué? Está la clase, estás haciendo una introducción. ¿Qué te haces ahora que presta atención? Oh. Pablo, muteate. Bien. Aquí está. Este método de asignación contigua era un método que se utilizaba para llegar a registrar, de alguna forma, dónde estaba cada archivo. Si yo quería leer el archivo, tenía que ir a la lista de asignación contigua y decir, bueno, el archivo A comienza en el bloque 1, el archivo B comienza en el bloque 4, el archivo C comienza en el bloque 9, y cuántos bloques ocupaba. Era la forma de encontrar a cada uno de los archivos. Cuando voy al próximo método, que sería el de asignación por lista ligada, ya llevo un control diferente. ¿Cómo es esto? Yo guardo bloques de archivo con información del archivo que está acá arriba y con el contenido del archivo acá adentro. Y en esta información que separo el bloque, digo a dónde continúa ese archivo. Y no necesariamente los bloques tenían que ser contiguos. Es decir, yo tengo un archivo A que tenía 4 bloques. El bloque 0, 1, 2 y 3. 4 bloques. Pero físicamente estaban ocupando el bloque 1, el 3, el 5 y el 6. Es decir que el 1 y el 3 no estaban contiguos, el 3 y el 5 no estaban contiguos, y el 5 y el 6 sí estaban contiguos. Y si el archivo crecía, yo agregaba datos aquí, donde indicaba en qué bloque continuaba. Como el 2, el 4 y el 7 estaban ocupados,
acá podía poner un puntero que dijera que el próximo bloque que aumentaba el contenido de ese archivo A estaba en el bloque 8. Y no necesariamente tenía que mover los otros bloques para agrandar el archivo. Los dejaba donde estaba porque yo solamente tenía un puntero que decía cuál era el próximo. ¿Sí? De esa forma, no tenía que mover el espacio ocupado, sino que solamente agregaba punteros. El bloque estaba formado por el puntero hacia el próximo bloque y el contenido del archivo. El puntero hacia el próximo bloque y el contenido del archivo. ¿Se entiende? Los bloques físicos seguían siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Físicamente estaban mezclados los archivos A y B, físicamente. Pero lógicamente cada uno tenía su puntero a donde tenía que continuar leyendo. ¿Se O sea, entendió? serían archivos que están vinculados a través de un puntero. Y que a medida que se va Claro. leyendo uno, pasa por el puntero y pasa al otro archivo. Paso por el puntero y leo el próximo. Leo el puntero y leo el próximo. Leo el contenido, leo el puntero, leo el próximo. Y así voy leyendo todo el archivo. ¿Sí? Supuestamente este archivo tiene 4 bloques. Si yo quería aumentar el tamaño de este archivo porque le agregué renglones, le agregué código, le agregué texto, lo que fuese que le agregué, pongo un puntero acá que diga que sigue en el bloque 8, porque el bloque 2, 4 y 7 ya están ocupados. El 8 es el que estaría libre. Entonces apunto al bloque 8. Y lo haría acá. Aunque físicamente va a estar después del 7. ¿Sí? Se ocupaba un bloque con 2 partes. Una porción del bloque era el puntero y la otra porción del bloque era el contenido del archivo para almacenar los datos. Ventajas. No se pierde espacio por fragmentación, obviamente, porque cada espacio libre iba a ser ocupado por un archivo, por un bloque de archivo. Y como los archivos estaban todos mezclados, no había problema. Es suficiente guardar la primera dirección de bloque. Es decir, yo sé que donde comienza, no sé dónde termina, pero voy leyendo hasta que me llegue a uno que dice que este es el final de archivo. El que indica un 0 o null, le indicaba que ese era el último bloque a leer, porque no había más. Si yo agregaba un bloque, ese 0 cambiaba por el puntero al próximo, y el último es el que ponía el 0 o null. ¿Sí? La ventaja es que el archivo puede crecer fácilmente. ¿Se entendió cómo funcionaba esto? Vamos a ver la desventaja. Se tiene que hacer una lectura secuencial del archivo, sí o sí, porque para poder leer el próximo bloque tenía que leer el puntero a ese bloque. Y luego el próximo bloque, el puntero al próximo. Aunque yo quisiera leer el final del archivo, tenía que leer desde el principio hasta el final. Si yo quería leer el del medio, tenía que empezar desde el principio y pasar por todos los intermedios. ¿Sí? El acceso aleatorio que quisiera hacer yo, obviamente va a ser lento, porque por más que no quiera, tengo que leer todos los bloques. Vamos a ver que más adelante hay métodos más rápidos, porque el acceso aleatorio no hace que entres desde el principio del archivo, sino desde cualquier sector. De esta forma, que era asignación por lista ligada, sí o sí tenía que leer cada uno de los bloques para ir siguiendo la secuencia. Esa es la desventaja, pero fue una mejora con respecto al método anterior. ¿Sí? Bien, avanzo. Voy a ver el chat. Bien, me apareció ese dibujo que no sé por qué me apareció solo, pero bueno, ahora lo veo. Asignación por lista ligada y un índice es una modificación del método anterior.
toma el índice, que antes estaba dentro del bloque del disco, y lo traslada a una tabla en memoria. Es decir, que ahora el bloque de archivo está todo completo con la información del archivo. Y ya no tengo el pedacito donde estaba el puntero al próximo archivo, el pedacito donde estaba el próximo archivo, sino que genero una tabla aparte de ese archivo donde digo el archivo 1, el bloque siguiente físicamente es el 5, y voy al 5 y el bloque siguiente es el 2, y el bloque siguiente del 2 termina. Ahí se termina mi archivo. Entonces yo tengo una forma de, a través de la tabla, hacer la lectura de los bloques siguientes, digamos, sin tener que leer el contenido de todo el bloque. No entro al bloque para leerlo, sino que entro a la tabla para leerlo. Y si quiero leer el final del archivo, yo ya sé que está en el bloque 2. Porque entro tac, 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 2 es el final en este. Acá quiero leer. Entonces, ahí me permite una lectura más aleatoria. Esa es la diferencia de usar un índice con esta lista ligada que no usarlo. ¿Sí? A esto se lo llamo FAT. En el directorio solo se almacenaba la dirección del primer bloque. Cuando yo tenía el directorio de archivos, decía, el archivo tal comienza en el bloque tal. Y después iba a esta tabla y chac, 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 hacía la continuación de cómo se iba leyendo parte por parte. Acá hay una simulación donde dice el inicio del archivo es en el 7, supongamos, ves que dice acá bloque 7, físico, que es el bloque 1 del archivo. Después continúa en el bloque físico 1, que está acá en la tabla. Después continúa en el bloque físico 1, dice que está en el 5 el siguiente, es este. Y del 5 pasa al 2, que es el final. Por eso no hay otro bloque más para leer. Terminó el archivo acá, inició acá y terminó acá. Eso que acabo de decirles yo con el mouse, está escrito en las flechas. Bien, desventajas. La tabla debe estar en memoria todo el tiempo. Esa tabla yo tengo que tenerla cargada todo el tiempo para poder ir buscando los archivos. ¿Qué sucede si se destruye la FAT? ¿Qué les parece? Esa tabla de memoria se pierde, porque justo ese sector del disco se rompió. No se estarían relacionando los archivos. Estarían ¿En este caso? mezclados. Claro. La FAT se desaparece por algún motivo, se rompió esa parte donde estaba guardada la FAT en el disco y perdí toda la conexión de cómo están los archivos compuestos. No era escalable para discos grandes, por eso las FAT dejaron de funcionar. Era un buen método, a pesar de que tenía sus falencias, pero cuando los discos empezaron a crecer de tamaño, no permitían direccionar muchos bloques de disco. Entonces, se pasó de FAT 12, que fue una de las primeras, perdón, FAT 8 creo que fue la primera, después a FAT 12, después a FAT 16, que era la cantidad de direcciones de bit que podrían direccionar, después a FAT 32, que fue la última que se usó, que se utilizaban 294.000 millones de renglones, de bloques en realidad, y claro, eso fue lo máximo que se pudo apuntar. Por lo tanto, había que buscar un método diferente para poder apuntar a todos los archivos. Entonces, cuando los discos empezaron a crecer más todavía, se dejó de usar la FAT y apareció NTFS. Bien, hasta acá. ¿Preguntas? En el chat. Perdés el acceso a los archivos referenciados. Claro, eso es lo que pasaba si desaparecía la FAT. Si la FAT se destruye, ¿cómo se recupera? Bueno, uno de los métodos que se utiliza ahora en la actualidad con NTFS, que funciona más o menos parecido, no es igual, pero es más o menos parecido, es tener una copia de la FAT. ¿Sí?
es tener una copia en otro sector. Entonces yo pierdo en ese sector, tengo que tener otra copia en otra parte como respaldo, para que no suceda lo que solía suceder. Bien. Filminas de hoy terminada. Avanzamos hasta la clase que viene, que ya vamos a ver eso de TFS, y les dejo el cuestionario para que lo hagan ahora con respecto a lo que vimos hoy. Si no tienen más dudas, voy a ver ahora teórico, a ver este cuestionario. ¡Ay! Ya les hice el cuestionario hoy. Qué buena la profe. Me olvidé de hacerles el cuestionario, así que hoy tienen el presente con solamente haber venido la clase. Todos ¡Yupi! aprobados. Todos aprobados. Les voy a sumar lo de hoy a la clase que viene, ¿eh? Los que llegamos 30 minutos tarde, ¿va la falta? Sí. Y más hoy que no hicieron el cuestionario, porque antes era media falta, ahora es falta completa. Hoy se festeja por ser Semana Santa. Me tomaron buena porque es Semana Santa. Que pasen una hermoso fin de semana junto a la familia y una feliz Pascua el domingo. ¿Sí? Chao, profe, Nos igualmente. vemos en clase. Nos vemos No, en en clase. clase el martes, sí. Veremos en qué aula me toca, ¿no? Si no Vamos llego para- rápido. ¿No son todas en la misma aula? Sí, ¿en qué aula les toca a ustedes, quise decir? Ah, ok. Sí, espérenme si llego tarde, ¿no? Porque yo paso de una aula a otra. No vamos al Entonces, laboratorio, ¿no? no, con el teórico no. Con el teórico mejor porque si no, no tendríamos aula. Si son 90 Claro, ustedes eso es una banda. y los laboratorios tienen 30, 40 máquinas como mucho. 39 creo que es la aula más grande. Hay que llevar mate, ¿no? En el práctico no sé cómo se las van a arreglar. Ni voy a preguntar tampoco porque ya tengo problema con los míos, así que se haga problema el profe del práctico. Pero estén Profe, atentos a eso, ¿eh? Estén atentos a dónde van a ir al laboratorio, cómo van a hacer para entrar a todas las aulas, a todos los alumnos a las aulas. Sí, el profe está todavía de viaje, creo, así que comuníquense con Germán, que seguramente él va a tener información de eso. profe, ¿va a subir la filmina ahora o más tarde? Ahora. Ya. Perfecto. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.